que desde hace tiempo, ¿no? El mejor acuerdo es donde todos salen disconformes, claro, donde todos salen con alguna disconformidad. Ese es el mejor acuerdo. Aumento de tarifas, paritarias, inflación, los temas del día. ¿Quiénes son los invitados para el debate? Uno de ellos es Nicolás del Caño, que es ex candidato a presidente de la Nación por el Frente de Izquierda. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Otro de nuestros invitados es Ricardo Peidro, adjunto de la CTA Autónoma. Laura Rodríguez Machado también está con nosotros. Hoy ha sido electa presidenta del bloque de senadores representando al PRO, a su partido. Claudio Marín, secretario general de FOETRA, CTA Capital, secretario general adjunto, y Hernán Lechter, director del Centro de Economía Política Argentina. A ver, aumento de tarifas, ¿no es cierto?, que ya lo estamos transitando a partir del 1 de febrero, que se ha fijado un precio único estacional hasta el 30 de abril porque será modificado luego, negociaciones mediantes, a partir de mayo. No sabemos cuál va a ser el incremento de esas tarifas, pero más o menos tenemos una noción que el 70% de la población que tiene consumo medio de una familia tipo, que ronda entre 301 kilovatios y 650, va a tener un incremento del 700%. Entonces, digamos, a esto se suma lo que hoy se ha definido por tener un avance en cuanto a las paritarias, porque sí, ahora hay que negociar los salarios, o sea, con este aumento de tarifas y la inflación, ¿va a haber un techo? Bueno, en un principio, cuando el Ministro de Trabajo de la Nación salió a decir que entre el 20 y el 25% era el techo de las paritarias, después el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, salió a aclarar que en realidad lo que se estaba diciendo es que la inflación del año iba a ser un 25%. ¿Estarán dispuestos a negociar en varias oportunidades? Parece que sí, que va a haber un desdoblamiento de paritarias como era en otros momentos, en otros años, y quizás ahora se va a establecer lo mismo. Pero el tema es acordar también con los sindicatos que probablemente entre la semana próxima o la otra habrá reuniones para establecer un acuerdo general, porque siempre hay una, digamos, que después genera el efecto multiplicador de las otras paritarias, o por lo menos sirve como un ejemplo, una base a tener en consideración. Nicolás del Caño, ¿qué va a pasar con el bolsillo de la gente en base al aumento de las tarifas y en base también a unas paritarias que se quieren fijar, por lo menos en lo que escuchamos hoy, con ese techo del 25%? Bueno, yo creo que en principio ya el bolsillo de los trabajadores, de la mayoría del pueblo, está sintiendo los aumentos que se han dado producto de la devaluación. Entre la ida del gobierno anterior y el nuevo gobierno se ha dado un aumento impresionante de los productos de primera necesidad, y en ese sentido me parece que estas medidas que está tomando el gobierno, que nosotros lo habíamos anticipado, ¿no?, que era el combo del acuerdo con los fondos buitres, el tarifazo, la devaluación, y todas estas medidas que se están tomando creo que tienen que ver con poder beneficiar a los grandes empresarios. Hasta ahora el gobierno no ha tomado una sola medida que vaya en favor de la mayoría del pueblo trabajador. Inclusive han dicho que van a subir el mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, que sería una medida favorable a un sector de los trabajadores, pero eso va a ir al Congreso, ¿no?, en un debate que van a tratar de negociar, ¿no?, de cambiar aumento de salario por la suba del mínimo no imponible del impuesto a la ganancia. Senadora, a usted hoy la han designado, ¿no es cierto?, como presidenta del bloque de senadores del PRO, ¿no? Digamos, ¿qué se dice dentro del PRO respecto de estos aumentos de tarifas, de las paritarias, de la inflación? Bueno, la primera cosa que debemos reconocer que en estos pocos días de gobierno que tenemos hemos heredado esta situación inflacionaria que obligan a verificar nuevamente cuál es el monto de las tarifas y de los salarios. Para los salarios están las paritarias y para las tarifas nuevamente volver a sentarse y decidir lo que va a pasar en este país, que es sincerar lo que pasa en los sectores donde se aplican las tarifas, que pasa en el campo de la electricidad, de la energía, del gas. ¿Qué es lo que pasó? Que hasta meses atrás los subsidios eran utilizados por el gobierno para esconder una realidad que ahora se sabe, que no hay avances en el sector energético y que no se utilizó necesariamente para darle los beneficios de los subsidios a quienes más los necesitan. De hecho, estamos viendo que ese aumento que vos indicás al principio le va a significar en el bolsillo a los que viven en Puerto Madero, pero a los que son, por ejemplo, cordobeses como yo o gente del interior, ya veníamos con esos montos de pagar electricidad. Entonces,
pensemos que ahora los subsidios va a ir realmente a la gente que lo necesita, a la persona puntual que no puede pagar, al jubilado. Bueno, se anunció por parte del ministro Aranguren una serie de beneficios para que realmente los subsidios vayan a la gente que verdaderamente no puede pagar y que no sea un objetivo político. ¿Ustedes están de acuerdo con estas tarifas implementadas y por otra parte con el alcance de los subsidios que va a tener? No, por supuesto que no estamos de acuerdo con estos tarifazos que, sumado al aumento de precios que ocurrieron en los últimos tiempos, indudablemente el impacto sobre el salario de los trabajadores, del pueblo en general, va a provocar un ataque y un deterioro del salario muy importante, más todavía que la inflación que ya tiene desde mediados de diciembre hasta la fecha. Así que indudablemente no estamos de acuerdo y en todo caso, aparte de no estar de acuerdo y no haber, aparte tenemos que discutir una política energética, una política en general para el país, indudablemente si agregamos a eso que nos dicen que la inflación va a ser el 25%, pretendiendo poner un techo en las paritarias, indudablemente vamos por mal camino y va a haber indudablemente un conflicto gremial muy importante que ya se está desarrollando, ¿no? Senadora, le pregunto a usted porque es la única que representa al PRO, digamos, en la mesa, porque tengo a la izquierda, bueno, tengo a la CTA aquí presente y vos sos representás a Frente para la Victoria, digamos. En el PRO, digamos, ¿qué se evalúa, digamos, respecto de medidas antiinflacionarias? Bueno, evidentemente ¿por qué surge la inflación? Porque el país no produce la cantidad de bienes y servicios que tiene que producir para que el peso de los argentinos valga lo suficiente como para adquirir todos esos bienes y servicios. Entonces, ¿qué se hace? O se emite o se esconde la realidad sobre lo que cuestan las cosas. Esos fueron los dos caminos que se tomaron antes. ¿Qué camino se utilizó ahora? Desarrollar la economía, desarrollar la producción para que nuestro país pueda tener más ingresos de manera que el peso tenga más valor en relación a los gastos. Eso es lo que se está haciendo como medida. Porque la verdad que estamos en esta situación que nadie quiere ni desmerecer ni perjudicar el salario de los trabajadores. Pero acá hay una cosa todavía más aún arriba, que es un escalón, que es la voz de los que no están entrevistados probablemente en estas notas que estamos viendo, que es el resto de la gente. Acá hay emprendedores, monotributistas, jubilados, gente que tal vez se quedó sin trabajo, que ellos no tendrán por un lado la paritaria y no tendrán por ahí quien los proteja. Pero nosotros como gobierno sí tenemos la obligación de protegerlos frente a la inflación. Sí, Nicolás. Sí, no, creo que hay que dejar en claro que lo que está diciendo la senadora es de una hipocresía muy grande, creo, porque en primer lugar las tarifas van a aumentar a sectores de trabajadores, a sectores de clases medias. Va a ser un aumento que va a ser masivo, completamente masivo. No es que va a ser a un sector de los grandes empresarios. A los grandes empresarios se los benefició con el quite de las retenciones, que casi podríamos decir que es un monto equivalente a lo que eran los subsidios. Entonces, es falso. Yo también soy del interior, de Mendoza, y es falso decir que en el interior se paga una tarifa alta. Lo que pasa es que el gobierno anterior mantuvo el esquema, ¿no?, de las privatizaciones. Lo que hay que hacer es estatizar las empresas, porque Nicolás Caputo, amigo personal de Macri, es dueño de una de las empresas de energía y se las beneficia ahora con ganancias siderales a estas empresas que vamos a pagar todos desde nuestro bolsillo. Lo mismo con esas retenciones que se le quitaron a las grandes patronales agrarias, que son las que se están beneficiando. Nicolás, la devaluación del 40%, ¿a quién beneficia? Entonces, el gobierno está diciendo, hoy lo dijo Pratgay, lo dijo Marcos Peña, dijeron, nosotros estamos planteando un indicativo del 25%. Los sindicatos, tanto los que están con el gobierno como aquellos que fueron como Caló, que estuvieron con el kirchnerismo, salvo algunas palabras no están diciendo nada. Entonces nosotros planteamos de la izquierda que hay que... más energía, este país compra energía, porque las empresas ni siquiera la pueden producir. Estamos en un momento que se ha liquidado con el sector energético en la Argentina. No es que beneficiemos uno, no hay nadie que es resultado beneficiado en este esquema. Entonces, volvemos a dar de nuevo. Yo reconozco y te doy
toda la razón que a los trabajadores que no pueden pagar hay que defenderlos. Para eso están los subsidios, bien asignados. Se habló de un monto para jubilados, se habló de un monto para los que no tienen trabajo, se habló para un subsidio especial para las empleadas domésticas. Todos los trabajadores que nos están viendo saben que el combo que ha habido ahora, el combo que ha habido ahora de los aumentos de tarifa, los aumentos de precios, es una baja del salario. El Caño, discúlpame, pero es absolutamente al revés. Lo que están haciendo es aquietando la economía, primero con los miles de despidos que están produciendo. Porque lo que ustedes están generando es despidiendo miles y miles y miles y miles de trabajadores que no se molestan. No recuerdo. No, perdóname, está absolutamente relacionado. Porque con eso lo que intentan hacer es bajar la paritaria. La única forma de poder bajar la paritaria es producir el miedo al despido. Porque saben que los dirigentes sindicales vamos a defender no solamente mantener el poder adquisitivo, sino acrecentar el poder adquisitivo de nuestros representados, porque entendemos que tienen derecho, absolutamente derecho a hacerlo. Mira, ustedes quieren bajar la inflación bajando el consumo. ¿Sabés quién? Es un esquema absolutamente vicioso, no virtuoso. Nadie está a favor de un despido, no de un despido. Por eso, si bajás el consumo, si bajás el consumo como están pretendiendo hacer, vas a bajar, claro, vas a quitar la economía, por supuesto, vas a bajar la demanda. Yo sabés a quién defiendo, por favor, mira, pero digamos la verdad, hay que decirle la verdad a la gente. Todos pagamos el empleo público, todos los que trabajamos y pagamos nuestros impuestos, pagamos lo que es el empleo público. ¿Cuál es el límite? Que la cantidad de empleados sea la que necesita un Estado para producir mejores servicios de calidad para el resto de los ciudadanos. ¿Vos sabés cuál es la cantidad? Es que justamente se hace y se revisa contrato por contrato. Lo que hicieron es llegar y despedir. ¿Cómo pueden saber cuál es la cantidad? Es 27, poco con lo que vos decís. 27.000 despedidos en el Estado, 22.000 en la actividad La gente privada. que ha tenido una... Vos llegás a una dependencia, perdóname, llegás a una dependencia cualquiera y decís, acá sobran 500 personas. En el término de un mes, por favor, no es serio. Vos sabés lo que estás haciendo es disciplinar para ver si podés bajar las expectativas de la gente. Eso es lo que están haciendo. Y están llamando a la patronal privada a que despida también, como lo está haciendo su propio ministro. Lo que planteó el ministro de Hacienda, Pratgay, le dijo a los gremios, fíjense, si ustedes van a pedir aumento de salario, lo que van a producir es efectivamente desempleo. Vos hablabas de inflación heredada. La verdad, ustedes designaron el IPC de San Luis para medir algunas cosas que tenían que medir porque decidieron que el INDEC no medía más y les midió en diciembre 6,5. Y si vos proyectás eso, que en enero no va a estar debajo del 3, porque lo que se está pensando, en febrero vas a tener el aumento de las tarifas, en mayo nuevamente el aumento de las tarifas. La verdad que si lo proyectás es el 40%. Mira, si la paritaria es del 20%, le metieron la mano en el bolsillo a los trabajadores, que es en definitiva lo que quieren hacer. Porque la primera medida, no pueden hablar de heredado, cuando la primera medida, antes de haber asumido, lo que plantearon era que iban a devaluar. Lo que plantearon era, sacaron los ROE, sacaron las retenciones, eliminaron las DEJAI. ¿Vos querés defender al pequeño, a la empresa pyme? Yo soy de San Martín. Este fin de semana... 5 personas me vinieron a ver porque lo suspendieron. En las empresas pymes. Claro, no sale en Clarín, en TN, no sale. Yo creo que nosotros hemos heredado al país, vos que sos economista del Frente para la Victoria, lo sabrás perfectamente, con mayor desempleo que podemos pensar en nuestra historia reciente de la democracia. ¿En serio? Sí, por supuesto. ¿El mayor desempleo de la Argentina? Sí, señor, porque no se medía el INDEC. No. Te estoy hablando de tu gestión de los 12 años. Por eso vos no viviste el 2001. Yo lo que digo es, entendamos el país que nos dejaron y podemos entender el país donde estamos. Por supuesto que es muy fácil, yo me siento acá y pareciera que todo lo que está pasando es culpa de 50 días de gobierno y no de 12 años atrás. Fantástico, no hay problema. Mostrá todos los cuadritos que sean. María se ríe porque se ríe. María se ríe porque es que se ríe. No, porque esta es la inclinación. Hablen de a uno, por favor. De a uno. A ver, María. De a uno. De surrealismo.
digamos, y de una realidad que es absolutamente falsa, porque tenemos el menor desempleo, o sea, en noviembre tuvimos el menor desempleo de la historia de los últimos 13, 14 años de este país. Lo medís con el pero INDEC, por favor, ¿con quién lo medís? pero te lo medimos Porque si desde no, la actividad privada. Te lo decimos los dirigentes que estamos en la actividad privada, no en el Estado. Ahora si querés, olvidate del Estado. En la actividad privada nunca tuvimos tanto empleo como tuvimos en los últimos años. Y te das cuenta porque la gente progresa, porque la gente se siente segura del empleo, porque sabe que no la despiden. Si la gente se sintiera segura del empleo, no hubiera tenido miedo como tenemos de perder el empleo. Si a las paritarias, que los empresarios a los trabajadores, pagan las cargas sociales, ese es el CIPA. Fíjate ahí la evolución y vas a ver que lo que vos estás diciendo es totalmente falso. Mira, si a los trabajadores que están en paritaria le quieren imponer el 25%, no están convencidos. No queremos pensar... La gente que me está escuchando, que sabe que hace años que no consigue un empleo. Mire, yo le voy a hablar a la gente porque obviamente ustedes son partidarios de una determinada... Pero la gente que no tiene trabajo, anular lo que yo digo porque soy partidario de algo. ¿Cuánto tiempo tarda usted, señor, en conseguir un empleo en el sector? Es tanto este boom de empleo que hay en la Argentina que usted sale de un empleo, entra otro y lo consigue. ¿O cómo hace para entrar un empleo? Igual está bien que la solución que ustedes planteen sea más desocupación. En su momento le pedí un padrino político. Bueno, eso ya no va a ser más en la Argentina. Vamos a crear empleo seguro, empleo que venga del sector público, empleo privado. Y le aviso a todo el mundo que no va a tener que pagar los ñoquis que se pagaban antes, porque su salario y sus impuestos va a ir a pagar infraestructura, va a ir a pagar servicios, va a ir a pagar vacunas en los hospitales, va a ir a pagar escuelas. Ese es el cambio que estamos haciendo. Eso es un discurso, primero... Le agradezco que le guste mi discurso. Es un discurso buenísimo. Gracias. No sé si les gustó. ¿Le gustó? Sí, le gustó. A nosotros no solamente no nos gusta, sino que es irónico, es una falta de consideración en el sentido, primero, si verdaderamente a los que están bajo paritarias le quieren que sea un 25%, no queremos pensar a el 60% restante que tiene trabajo precario, que no tienen representación, ¿qué les va a ocurrir? Porque con el aumento de las tarifas, el aumento del consumo de los alimentos, bueno, el salario de una de las cuestiones que quieren hacer, disciplinar primero con los despidos, con la precarización laboral y bajar la paritaria. En ese sentido, creemos que la respuesta la están dando los trabajadores. Y yo no comparto lo que dice el compañero, que los sindicatos están en silencio. Hay infinidad de luchas a lo largo y ancho del país, un gremio como ATE, el gremio... ¿A quién le contesta usted? mayoritario. No es contestación, una del Caño que comentó que los sindicatos están en silencio. Yo pertenezco a una central autónoma, que estamos en conflicto todos los sindicatos. El ATE va a declarar un paro nacional en el día de mañana, en una reunión va a declarar un paro nacional. La actividad privada, yo vengo de un gremio de la actividad privada de la industria farmacéutica que lanzaba un paro mañana, de un conflicto muy grande con la empresa por los despidos de la industria farmacéutica y en Bayer, y nos declararon la conciliación obligatoria, bueno, al menos se ha reinstalado circunstancialmente los compañeros. Ahora, lo que planteamos nosotros que lo mínimo que tiene que ganar un trabajador y sacado por la Junta Interna del INDEC, la que viene desarrollando, después de haber sido desplazado, desarrollando todas las actividades, que lo mínimo, una canasta básica mínima, no puede cobrar menos de 15.677 pesos mensuales. Si nosotros vemos cuál es el salario mínimo, que a diciembre no llegaba a 10.000 pesos, evidentemente... por debajo, después de estos aumentos de tarifas, después de estos aumentos de los alimentos básicos... Usted dice que tiene que cobrar después de esta transferencia, el salario mínimo vital y móvil debiese ser de 15.000 pesos. De 15.000, pero lo mínimo, una canasta mínima básica, con de consumo mínimo. Ahora, para si una verdaderamente familia tipo estamos... es eso. ¿Cómo? Para una familia tipo. Para una familia consigo, pero un consumo mínimo... moderado, Claro, un consumo mínimo, de acuerdo con tasas. Ahora, con eso, si verdaderamente lo que se está apuntando con la política del gobierno a que la transferencia de recursos que se está haciendo de los sectores trabajadores a los grupos económicos concentrados, del sector más vulnerable de la sociedad y encima esta cuestión de los ñoquis, crear una conciencia que el despido y estar sin trabajo es un círculo virtuoso.
¿Dónde, Ahora en vamos qué a hablar de sociedad, eso. un círculo virtuoso que haya Despidos desocupados del Estado y encima se los acusa, se los cataloga de ñoquis y aparte le abre las puertas al sector privado para que provoque los despidos que provoca porque tienen bandera verde? Bueno, no sabemos qué sociedad se puede construir. Vamos a recordar palabras de hoy de Lilita Carrió, o sea, de las propias filas, digamos, vinieron estas palabras que llamaron poderosamente la atención porque de alguna manera también sentó algunas bases, por lo menos de lo que es su opinión al respecto, ¿no? Aumentar las tarifas y no actualizar el impuesto a las ganancias de inmediato se vuelve una injusticia. A ver, ustedes saben que en consonancia con las definiciones de hoy en cuanto, por ejemplo, a una inflación del 25% según Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación, y las consideraciones que ha hecho el ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, de establecer un techo supuesto de 20 a 25% a las paritarias, aparecen estas declaraciones que están en consonancia con también declaraciones gubernamentales en cuanto que se van a tomar medidas antiinflacionarias, por ejemplo, modificaciones de asignaciones familiares y también el impuesto a las ganancias, que significa elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Pero eso es tratamiento parlamentario mediante con el comienzo de sesiones ordinarias. Lo que le está estableciendo Lilita Carrió es que ya debiese haberse hecho una modificación. De todas maneras, las sesiones ordinarias del Congreso no comenzaron, comienzan en marzo. A ver, proponemos aumentar el mínimo no imponible y se arriesga ¿cuánto? A 47.430 pesos y una actualización de toda la tabla de deducciones. O sea, esto quiere decir que a partir de este monto se pagaría impuesto a las ganancias, ¿no es cierto? Después, de ahí para abajo, no. Y es posible, por ejemplo, hacer por ejemplo, aumento del mínimo no imponible. Pero, por supuesto, todo el aumento, el impuesto tiene una distorsión absoluta. Nosotros estamos totalmente a favor de ir por una reforma progresiva y progresista de lo que es el aumento de las ganancias. Podría ser esta cifra, podría ser otra más elevada. Lo que sí sabemos que los que ganan más obviamente tienen que contribuir. Lo que no se puede hacer es castigar a aquellos que menos ganan con un impuesto que termina resultando injusto. Y además tiene que haber una actualización automática año tras año, habida cuenta de que año tras año se va modificando la situación inflacionaria. Claro. Si no, tenemos que estar discutiendo a cada rato volver a salir del impuesto. En eso estamos totalmente de acuerdo. Senadora, ¿cómo cayeron estas palabras en el seno del PRO? Mira, todo este cuadro impositivo, volvemos a decir, es un cuadro heredado. Y somos los primeros que decimos y coincidimos, y voy a coincidir con vos, que hay que bajar este nivel de presión fiscal sobre los salarios de los trabajadores, y esa fue nuestra bandera electoral de campaña, y la empezamos a cumplir con bajar esta imposición sobre el aguinaldo de ganancias. ¿La van a llevar ese monto? Y ahora el monto lo vamos a discutir, porque seguramente... ¿Lo van a llevar a 47 o lo van a poner en 30? ¿Qué van a hacer? ¿O lo van a dejar como Por lo menos lo vamos a hacer, cosa que no hizo el gobierno que representa. Claro, lo que pasa es que lo hacen pidiéndole a los trabajadores que no pidan aumento de salario. Está buenísimo, le sacamos a la persona que cobra 10.000 pesos, le ponemos un techo para que no aumente su propio salario y se lo dé al 15% que más gana. Mira, la verdad, recontra progresivo. Vos sos del Frente de la Victoria, Una propuesta para la Victoria, maravillosa. Obviamente, que son los que generaron esta presión fiscal, no podrías ni hablar. ¿Me entendés lo que estás haciendo? ¿Cómo no podríamos ni hablar? A mí me Te parece... acabo de decir y seguís planteando exactamente lo mismo. Ustedes lo que quieren es condenar a los que ganan menos para que ese dinero finalmente vaya, porque no es verdad lo que Carrió, está bien lo que dice lo anterior, que dice, bueno, en realidad si aumentamos las tarifas tenemos que aumentar el mínimo no imponible. Claro, lo que pasa es que no es la propuesta de Cambiemos, la propuesta de ustedes es que por el aumento del mínimo no imponible no haya aumento de paritarias. Entonces se queden con la guita que quitan de los subsidios. ¿Qué piola? Claro, porque esa recontra compensa. 3 veces compensa el aumento del mínimo no imponible. Nicolás, claro, sí. Ese número no lo hacen. A mí me parece, que el gobierno planteó, ahora lo que está diciendo el gobierno es que hay que bajar el consumo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, no usar, si uno tiene la posibilidad de tener aire acondicionado, no utilizarlo, sino utilizar el ventilador. Comprar velas, falta que digan. O sea, lo que está planteando el gobierno, que dijo que se iba a progresar, son despidos, como recién mencionaban, miles de despidos en el Estado, despidos también en sectores privados, en muchísimos sectores que se está despidiendo. Lo que se busca es un efecto recesivo, ¿no? Que baje las expectativas de los trabajadores, un efecto recesivo sobre la economía, que baje el consumo y de esa manera que baje la inflación.
cuando dijo el gobierno, vamos a terminar con la pobreza, lo que estaba diciendo en realidad era que iban a avanzar sobre los trabajadores y sobre los sectores más humildes, porque estos aumentos, ¿a quién están afectando más? A los sectores de trabajadores, a los que menos ingresos. La senadora habla de la herencia. Trabajadores precarios, y en el Estado es uno de los lugares donde más trabajadores precarizados, contratos basura había del anterior gobierno. Y este gobierno lo utiliza diciendo, no, dimos de baja algunos contratos. Entonces, en La Plata, donde estuve acompañando a los trabajadores del municipio que reclamaban, dijeron, no, bueno, dijimos 4.000, pero en realidad son 2.000. Después empezaron a decir, son contratos que no le dimos continuidad, ¿no? Que se terminó el momento del contrato. Bueno, toda esa herencia, lo que está haciendo el gobierno es ir en contra de los trabajadores. Es decir, no es pasar a planta permanente a todos los trabajadores, elevar el salario mínimo, como decía el compañero, a lo que los trabajadores del INDEC que resistieron la intervención, la patota de Moreno, etcétera, entre los cuales están nuestros compañeros también del PTS y del Frente de Izquierda, están planteando cerca de 16.000 pesos la canasta familiar actualmente para los trabajadores. Entonces, nosotros vamos a plantear con ese monto. Nosotros vamos a plantear un apoyo a todas las medidas de los trabajadores, como lo venimos haciendo. El paro, si se concreta el paro nacional de los trabajadores estatales, vamos a estar como hemos estado acompañando a los trabajadores a lo largo y ancho del país. Inclusive nosotros a través de La Izquierda Diario hemos difundido un mapa de la resistencia, donde se dan los despidos, donde se da también la lucha de los trabajadores, y quería mencionar también la destacada lucha que llevan los trabajadores del Grupo 23 contra los despidos, contra el cierre de varios medios, y bueno, creo que ese es el ejemplo a seguir, es el de la lucha que están dando los trabajadores, y allí en esa resistencia creo que tenemos que lograr torcer el brazo del gobierno con los despidos, con estos techos en las paritarias. Yo me refería a los sindicatos, digo, porque la mayoría de los sindicatos, más allá de algunos que han pronunciado algunas palabras contrarias a las medidas del gobierno, pero que después no han tomado ninguna medida, ¿no? Por eso mencioné a Moyano, mencioné la CGT de Antonio Caló, que apoyó al gobierno kirchnerista. Con apoyo de la CTA autónoma, ya ATE hizo un paro nacional con movilización al Ministerio de Trabajo. Hubo luchas en todo el país, tal es así que nosotros sabemos, cuando hay ajuste, indefectiblemente, para aplicar una política de este tipo tiene que haber represión. Por eso también el secretario general de ATE Río Negro en esa lucha estuvo detenido, lo que la lucha popular lo sacó. Indefectiblemente, ahora, mañana se reúne, por ejemplo, uno de los gremios, mañana se reúne para ponerle fecha al paro nacional, que seguramente va a ser acompañado por los gremios de la CTA, y seguramente vamos a tratar... ¿Para cuándo? Antes de fin de mes. Ah, o sea, no tiene una fecha. Para el 20 y pico del mes... Pero usted dice que mañana en asamblea ya se vota a favor del paro. Se decide el paro nacional, me acaban de confirmar los compañeros de... ¿Y por cuánto tiempo? No, es un paro nacional con movilización, y después va a ser progresivo en la medida que no se... Pero empieza por 24 horas. Bueno, vamos a recordar las palabras de hoy del ministro de Trabajo de la Nación, de Jorge Triaca, ¿no? Porque a partir de las definiciones que dio el ministro Triaca aparecieron las demás, ¿no es cierto? Tuvo toda una repercusión. El margen está entre el 20 y el 25%. Estas son palabras de Triaca de hoy, que después Marcos Peña, jefe de gabinete de la Nación, salió a decir que en realidad se estaba refiriendo a un 25% de inflación, que no iba a haber techo, que iban a negociar. Si quieren poner un tope, vamos a tener que hablar en otro idioma, dijo Moyano. ¿En qué idioma van a hablar los sindicatos? Mira, esto es un error, esto en realidad es una pantalla que está cubriendo otra situación. Si los sindicatos nos sentamos a negociar con las patronales privadas, negociamos el porcentaje que tenemos que negociar y llegamos a un acuerdo determinado. El ministerio puede homologar o no homologar. Y si el ministerio no homologa, las patronales pagan el acuerdo y se lleva... Ahora, lo que sí está diciendo el ministro de Trabajo es otra cosa. Está diciendo, vamos a contar con la autoridad de aplicación para que favorezcan al más débil. Porque en realidad el Ministerio de Trabajo no debe ser imparcial en la negociación paritaria. Tiene que cinchar, tiene que hacer fuerza por los trabajadores. Porque hasta la propia justicia, digamos, hace una diferenciación, y si alguien es abogado acá, en lo que es la cuestión laboral, se favorece al más débil. El Ministerio de Trabajo tiene que decir que va a apoyar la negociación para que los trabajadores podamos sacar el mayor aumento posible. Yo lo vengo escuchando en los últimos
tiempos. No, lo que pero vos estás digo, diciendo. porque si dice que es imparcial, dice que está a favor de los que tienen el poder real. Lo que estuvo diciendo es que estaba poniendo un techo. Pero además, que después salieron a desmentir discúlpame, esto. Sí. no hay techo, o sea, no existe esta cuestión del techo. Esta discusión es una discusión falsa. Los sindicatos nos sentamos y cerramos lo que tenemos que cerrar. Sí, lo bueno. que está haciendo es llamando a la patronal a que no dé más de un 20-25%. Esa es la jugada. El presidente Macri dijo que no iba a haber techo hoy, ¿no? No, el tema es... Claro, Sí, exactamente. cuando volvió de Lo Davos, dijo tranquilo, o sea, que no cuando volvió- interpreten, digo, es Sí, claro lo que es dijo. senadora, Pero- es cierto. Lo que pasa es que salió el ministro de Trabajo con este margen. Él dijo esto Margen textual. no es techo. Claro, No, 20 y pero- 25%. el Pero al presidente decir entre el Macri 20 y el ahora- 25 quedó en un 25 como si La fuera... postura de No, un pero el gobierno, la techo. postura de un Cuando vino de gobierno Davos planteando un planteó, porcentaje, cuando vino de Sí, Davos a ver. planteó... la postura de un gobierno, Ahora está de- la postura ahora de un no. gobierno Sí. que planteó lo que planteó el ministro, más allá que después hayan salido a cubrir esto, le marca un rumbo fundamentalmente a las patronales, porque los trabajadores no nos van a poner un techo a nosotros, o al menos los trabajadores, los que defendemos verdaderamente que construimos las propuestas a través de las asambleas y de los plenarios, avanzamos en los porcentajes para defender nuestro salario. Hay que avanzar nuestro salario. Ahora lo que hacen, sí, los grupos económicos y las patronales, agarrarse de lo que plantean los gobiernos, para decir, el ministerio no me autoriza más de esta. Pero yo no sé si estoy de Y acuerdo con el tema de los otra- techos. A veces se pone techo, porque en esa negociación se pone, se termina el margen de negociación nosotros defendimos, y es así, nosotros punto. defendimos que las paritarias Depende de no la fuerza que no tengan los sindicatos. no pueden tener techo y tienen que ser libres. Y la relación de fuerza que tenemos en determinado momento nos permite avanzar o menos. Y una cosa para destacar, las paritarias no se tiene que discutir nada más que niveles salariales, nos quieren hacer discutir nada más que salario, cuando las paritarias hay que discutir condiciones de trabajo también, condiciones de trabajo que en muchos momentos es precaria, se compromete la salud de los compañeros, derechos adquiridos que se han perdido. Entonces, si nos quieren discutir salario, que solamente tenemos que correr detrás de la inflación, también eso es un error, no quieren establecer una discusión falsa. Nosotros queremos defender el salario frente a la inflación, pero avanzar, porque los grupos económicos tienen ganancias extraordinarias y los trabajadores le quieren, ustedes discutan la inflación mientras los demás se la llevan. Y condiciones, fundamentalmente, condiciones de trabajo. Jamás en las paritarias que se han discutido, se discutieron condiciones de trabajo, excepto algunas honrosas excepciones. Pero siempre no los trabajadores pudimos discutir. pedían condiciones de trabajo más allá de los salarios, Hernán. No, cuando volvió el presidente Macri de Davos, insistió con algo que ya había dicho Pratgay, que es esto mismo que hoy dijo Triaca. Digamos que la inflación iba a estar entre el 20 y 25 y le pidió justamente a los sindicatos, al gremialismo, que se adecuara justamente a las expectativas inflacionarias que planteaba el gobierno. No dijo, esa es la inflación, dijo, los sindicatos deberían adecuarse, hacer el esfuerzo, mencionó, hacer el esfuerzo en virtud de esto. Y quiero decir, ya aprovecho, porque para hablarle al argentino de a pie del otro lado, no es aislado esto. Ahí el gobierno, por ejemplo, eliminó 200 productos de precios cuidados. Esto es una decisión clara, entre ellos la carne, la fruta. La carne, esta semana pasó una cosa sintomática en ese sentido. El ministro de Agricultura le echó la culpa a los supermercados. Claro, tenían un problema o tienen un problema. El secretario de Comercio, Brown, es propietario conjuntamente con su familia de una de las cadenas principales, que es la Anónima. Entonces, básicamente le estaba echando la culpa al que tiene la oficina al lado. Finalmente, ¿qué hicieron? Bueno, claro, la reacción corporativa le echaron la culpa a los carniceros, ¿no? Digo, que era lo más fácil. Esto expresa que la intención finalmente es que se corte por lo más delgado. No hay intención de, digamos, presionar, jugar a favor de los trabajadores, digamos, presionar al poder económico concentrado en la Argentina. Han eliminado el observatorio de precios. Ahora se escandalizan porque no cierran los números, a pesar de la devaluación, en lo que tiene que ver con las economías regionales. Y claro, si eliminaron el observatorio, y claro, si toda la regulación del medio no les interesa, porque lo que hicieron fue favorecer al complejo de exportadores. Ahora va a hablar la senadora, porque quiero recordar las palabras del jefe de gabinete de la Nación, Marcos Peña, en relación con los despidos. Nuestro objetivo en este tema es fortalecer el Estado. Nosotros, al igual que lo hicimos cuando fuimos gestión en la Ciudad de Buenos Aires, creemos que la precarización laboral de los contratos, que son más de 60.000, que han dejado el kirchnerismo, con muy malas condiciones para los trabajadores en general del Estado, son una muy mala forma de fortalecer el Estado. Al contrario, probablemente después de muchos años de clamar que querían fortalecer el Estado, lo único que hicieron fue empobrecerlo en términos de sus capacidades y las condiciones de trabajo de los trabajadores.
Para eso se requiere un proceso de organización, donde lo que se va trabajando es en cada área cómo hacer para que el proceso de políticas públicas y de servicio a la sociedad se vaya haciendo de la mejor manera posible. Eso va camino a poder, y vamos a presentarlo esta semana probablemente, un plan de modernización del Estado para que haya una política de recursos humanos. Hay una cantidad de contratos que han sido revisados, en algunos casos han sido terminados. Siempre, pero con ese objetivo, digamos, en marcha. No es que hay un número puntual o no hay un número puntual. Para nosotros lo importante es la política que lleva a que se fortalezca el empleo público. Se esperan más despidos, senadoras, y bueno, los invito también a ustedes a participar a través de las redes sociales de CECICON, porque justamente nuestro programa tiene el nombre de un hashtag, que es numerar la noticia del día, y por supuesto mi Twitter personal, que es @mbelenaaramburu, porque así me es más fácil leer sus inquietudes, no porque pueda canalizar cada una de ellas, pero sí ver una tendencia al respecto. Senadora. Lo que la gente votó en noviembre es que no está dispuesta con su trabajo, con su sacrificio, con levantarse todos los días a la mañana a financiar el Estado, a que se mantengan ñoquis. Esos son los contratos que no van a estar más. La gente que trabaja, que tiene derecho, que le corresponde, sí va a seguir trabajando. Y eso hay que decirlo claramente. En este país no podemos permitir que alguien no vaya a trabajar y que cobre un sueldo. Eso no se puede permitir. Y por otro lado, un mensaje de tranquilidad a los trabajadores. Ni el Frente para la Victoria, ni el resto de los partidos que gobernaron eliminaron la presión fiscal, ni tuvieron interés de eliminar la presión fiscal sobre el salario de los trabajadores, a pesar de que se lo pidieron en la calle los sindicatos. La gran devaluación que hicieron durante su gobierno tampoco alcanzó. Entonces, a partir de ahora se abre un nuevo periodo para los trabajadores en la Argentina, a pesar de que todos se sientan intérpretes de las palabras del gobierno. El verdadero intérprete ha sido el voto popular, que nos ha dado ese mandato, y con eso vamos a cumplir. Ahora, les pregunto a todos ustedes, si todos los despedidos, han sido injustamente despedidos, o algunos que eran... Es muy injusto, porque si no quedamos los trabajadores y los dirigentes sindicales como que defendemos a aquellos que no van a trabajar, que estamos protestando. Eso lo decís vos, yo no dije eso. Y esto es absolutamente mentira. Esto es una fachada que están utilizando ustedes para cubrir los despidos. ¿Para qué? Para generar la baja del poder adquisitivo de los trabajadores. Esto lo están y hacerle creer a la sociedad con el hándicap que hoy tienen. Te hago una pregunta. ¿Vos me decís que ha habido en algún momento ñoquis en el Estado? ¿Ustedes saben qué pasa? ¿Sí tienen o no? una cantidad de tiempo de hándicap que lo tienen que aprovechar, y lo están aprovechando como de la mejor manera que pueden. Por eso despiden y hacen como Maquiavelo, todo el crimen en una noche. Vamos para adelante. Despedimos todo lo que podemos, y a partir de ahí queremos convencer a la gente, y la gente va a comprar una parte de esto. Una parte la va a comprar, decir sí. Ahora, vos no me podés decir que 100.000, 50.000, 40.000 personas en un mes decís que no iban a trabajar, porque yo los conozco a muchos, no a todos, e iban a trabajar todos. Entonces vos no podés dejarlos, ni vos ni tu partido, los puede dejar en el lugar de gente que no trabaja. Eso es injusto. Esa gente trabajaba toda, hasta que ustedes la despidieron. No podés dejarlo en un lugar totalmente denigrante. No tenés derecho a hacer eso. Ni vos ni tu partido, ni lo pueden hacer, no puede hacer quedar de esa forma ante la sociedad. Que la sociedad compre momentáneamente porque tiene un hándicap electoral es una cosa, pero esto va a traer consecuencias muy fuertes, ya las está trayendo. Ustedes no pueden jugar así con el sentimiento de una cantidad de miles y miles de personas como están haciendo para cubrir una política de achicar la economía como lo están haciendo. No tienen derecho a eso. Una cosa, y menos dejarnos a los dirigentes sindicales como que defendemos gente que no va a laburar. La gente que no va a laburar no tiene que laburar. La gente que nosotros no defendemos los que no van a laburar. Defendemos los que laburan. ¿Sí? Los que laburan sí los vamos a defender, y no vamos a permitir ningún despido. Y nosotros también vamos a defender los que trabajan. Yo lo único que te digo, nadie dijo que vos defendés a ñoquis. Vos lo estás diciendo. Lo que sí decimos que nosotros vamos a defender a la gente para que con sus impuestos no pague ñoquis, que es distinto, y eso la gente lo sabe y por eso nos votó. Y nosotros no lo vamos a hacer. Hace unos días echaron 140 personas en fabricaciones militares. Yo conocí a una sola persona, y un economista de 26 años, Mariano Di Lacio se llama, búsquenlo, fíjense que no miento. Era coordinador de un área que se llama Área de Nuevos Proyectos. ¿Saben lo que hacían? Estaban trabajando para
producir los vagones que actualmente le habíamos comprado a China para poder producirlos acá. Es más grave, es más grave. No, los habíamos comprado a China justamente cuando se criticó eso, ustedes lo criticaron abiertamente, el objetivo estaba planteado en ese proyecto, porque si no, nosotros hasta que la Argentina podía producir los vagones íbamos a tardar mucho, se le compró a China y de manera conjunta se empezó a trabajar este proyecto para poder producir los vagones acá. Ustedes desmantelaron toda esa área, todos los ingenieros mecánicos, mucho más grave, porque no es solo, obviamente, echar a la persona, sino eliminar ese proyecto. Por lo cual, no vaya a esperar, señor, que algún día en los vagones argentinos la gente de Cambiemos vaya a producir vagones argentinos. Eso no va a pasar porque acaban de desmantelar eso y además lo que expresa esto, porque el chico Mariano justamente era coordinador, lo que expresa es que además hay un montón de gente, ellos trabajaban por ejemplo con la gente de Córdoba, hay 600 empleados allí, que próximamente ustedes les van a decir, y son ñoquis, claro, no están trabajando, y sí, se eliminaron el programa. No, digo, escuchamos decir al jefe de gabinete que está planteado un proceso de modernización del Estado, y esto lo escuchamos por última vez bajo el menemismo, ¿no? Ya sabemos cuál es la historia, las privatizaciones, los despidos. Entonces, detrás de esta acusación de ñoquis hacia los trabajadores y de despidos que ha habido, y son despidos de trabajadores, digo, la senadora dice que no van a despedir trabajadores, bueno, lo hemos visto en los distintos conflictos de trabajadores del Estado donde estuvimos participando. Hay muchos trabajadores que fueron despedidos, algunos fueron reincorporados, otros no fueron reincorporados y son trabajadores que trabajan. No, ese de caso por caso no. Sí, fueron reincorporados porque hubo lucha de los trabajadores que no dejaron pasar el despido. Por supuesto, hubo toma de distintos edificios, hubo movilizaciones, hasta hubo la represión que llevaron adelante en La Plata, donde balearon trabajadores. Así que eso, pero balearon a los trabajadores, que después reincorporaron, digo, los reincorporaron, pero primero los balearon, digo, hubo una lucha de los trabajadores, eso está claro. Pero me quería referir justamente a que esto es una parte, cuando recién se hablaba de lo de las paritarias. Había hablado de un pacto social. ¿Qué quiere decir el pacto social? Lo que se busca es decir que los aumentos de salarios vayan por detrás de la inflación. Y la inflación no tiene que ir por detrás de la devaluación que fue alrededor del 40%. Es decir, no debería haber inflación, Nicolás. ¿Me entendés cuál es el problema que estamos discutiendo? La inflación es un mecanismo para atacar el bolsillo de los trabajadores que tienen las empresas capitalistas a las cuales ustedes representan. Pero la inflación la heredamos del kirchnerismo. No la heredaron del kirchnerismo. La leche del gobierno. Pero la leche aumentó 8.95 a 20.29 porque ustedes la sacaron de precio. Cuidado, ¿de qué me estás hablando? Pero precio, cuidado, estaba fuera de la inflación. Dijeron estos precios. El gobierno anterior hizo una devaluación en enero del 2014. A ver, una cosa, ¿hubo inflación con tu gobierno del Frente para la Victoria? Pero no podés reconoció el Frente para la Victoria que heredamos una inflación. Fantástico, pero por lo menos una. No heredaste el 40%, querida, por favor. No, el 30, eso lo hicieron ustedes con la devaluación, con la quita de retenciones. Hacete cargo. La devaluación que ustedes háganse hicieron. Cargo, que es una decisión política para que los trabajadores no tengan más del 30% del ingreso. Díganlo. Quiero terminar lo que estaba diciendo. No lo digan ahora. No lo dicen ahora. ¿Te acordás cuánto devaluaron ustedes? No se hacen cargo. Muchísimo menos. ¿Sabés qué no hubo? ¿Sabés qué no hubo? No hubo devaluación salarial durante los 12 años de gobierno kirchnerista. ¿Sí? ¿Y la inflación vos en 45 días durante 12 años de kirchnerismo se mantuvo un 33% de los trabajadores de trabajo no registrado en negro. Todos los economistas de Scioli, quería terminar, todos los economistas de Scioli reconocieron que las medidas de este gobierno de ajuste son las mismas que hubiesen tomado, como lo dijo Miguel Bain. Digo, los economistas de Daniel Scioli plantearon eso. La inflación medida con el IPC Congreso estuvo siempre por debajo del aumento salarial. Explícame eso. Eso se llama aumentar el poder adquisitivo. En la izquierda, en la derecha. Aumentar el poder adquisitivo, digo, los trabajadores hasta hace dos meses ganaban, la mitad de los trabajadores ganaban menos de 7.000 pesos, cuando la canasta familiar, como dice el compañero, estaba en 15.000 pesos. O sea, la mitad de los trabajadores ganaba menos de la mitad de lo que cuesta la canasta familiar. Entonces, no vengamos a vender espejitos de colores. La realidad es esa. La realidad es que beneficiaron a los grandes grupos económicos que tuvieron viento a favor de la economía internacional. Viento a favor de la economía internacional. Hablemos de lo que hubiera sido. Economía internacional. Otro gobierno. Hablemos de lo que están haciendo ahora, viejo.
porque si no es política ficción. Yo no sé lo que hubiera hecho o no hubiera hecho Scioli. No importa. Los economistas lo plantearon claramente. De lo que está pasando ahora. Los economistas de Scioli yo dijeron represento un gremio privado con 2 multinacionales feroces. Venimos recuperando poder adquisitivo en los últimos 10 años, pero recuperando sostenidamente. Hubo mucha lucha de los trabajadores, por supuesto. Por lo menos 2 puntos, 1,5 puntos, 3 puntos en alguna paritaria. Por supuesto, todas las conquistas que lograron los trabajadores hay que mantenerlas y por eso luchamos bajo el gobierno kirchnerista por todos los reclamos de los trabajadores, también contra la criminalización de la protesta social, porque ustedes dejaron la ley antiterrorista para que la aplique el gobierno. Les agradezco. La ley antiterrorista la dejó quién. ¿Quién dejó la ley antiterrorista? Seguramente ustedes de su casa estarán a favor de una posición, de otra intermedia, o quizás se están informando para también adoptar una posición. Ha sido enriquecedor, así que les agradezco a todos ustedes, digamos, representando a cada uno de los sectores que hayan venido aquí. Bueno, lo que queda claro es que hay que establecer cuál va a ser la inflación, porque en base a la inflación se puede proyectar, digamos, una negociación en paritarias para ver si va a haber una sola negociación, desdoblamiento de paritarias o, digamos, de qué margen estamos hablando. Eso va a ser, les digo, fundamental. Y además también para el bolsillo de la gente, teniendo en cuenta el impacto que va a tener el aumento de las tarifas de la luz y ahora que se viene también el aumento de las tarifas de gas que no ha sido establecido. Y es verdad que el desajuste que había entre el costo real y las tarifas que se estaban cobrando en el área de gas, digamos, son menores respecto al desfasaje de electricidad, pero de todas maneras va a tener un impacto en el bolsillo. Así que bueno, en base a eso, y esperemos también el proyecto de ley, pero falta para las sesiones ordinarias, tenemos que esperar a marzo, ¿no es cierto?, que se envíe ese proyecto para aumentar el mínimo no imponible que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que es algo que ha prometido, digamos, en campaña Mauricio Macri, como también lo había hecho en su momento Scioli, como lo han hecho todos, Massa también lo había prometido, es una deuda.